Hola, hablaremos de un tema hoy que es muy importante para todo ciudadano mexicano, la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo. Es un tema que está en toda la sociedad mexicana, en los medios, en todo lo que uno quiera. Bueno, en los espectaculares ya está la revocación de mandato. Por lo tanto, nos tiene que interesar como ciudadanos, aunque sea un poquito, nos tiene que interesar, porque se trata de nuestro país, de nuestra república. Pero primero, ¿qué es la revocación de mandato? Bueno, se trata de pedir, solicitar que quien es el titular del poder ejecutivo, en este caso, pues deje de serlo, se le cancela, se le revoca el poder y ya no puede seguir fungiendo como tal. En este caso, existe un mecanismo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 35, ligado, correlacionado con el artículo 80 de la misma Carta Magna, que nos dice que la revocación es un derecho de la ciudadanía, o sea, de aquellos que tenemos más de 18 años y que ya tenemos la credencial para votar, tenemos el derecho de solicitar esa revocación de mandato. Entonces, el mecanismo es: el ciudadano solicita al INE abra un proceso de consulta primero para revocar o ver si se revoca el mandato o no de la persona en cuestión. Con el requisito además de que para que pueda procederse con la consulta, las solicitudes, el total de solicitudes debe llegar a un 3% del total de la lista nominal de electores, que equivale aproximadamente ese 3% a 2.7 millones de electores. Una vez que ya el INE validó las firmas que le hayan llegado, entonces si están validadas, inicia un proceso de consulta ciudadana. El proceso de consulta ciudadana es abierto, es en todas las entidades federativas, a diferencia de la recabación de firmas de solicitud, que debe ser por lo menos en 17 entidades federativas. Ya que tiene el INE el proceso organizado, se lleva a cabo la consulta ciudadana, y si en esa votación por lo menos participa el 40% de la lista nominal de electores, que aproximadamente equivaldría a 38 millones de habitantes, en función del resultado se verá si ese resultado es vinculante, es decir, si ese resultado da lo suficiente en lo legal para iniciar el proceso de revocación de mandato. Que no es así en automático, de que ya voté por la revocación y ya se va. No, tiene que haber un proceso. Entonces, ese es el mecanismo. En el caso de que la mayoría de ese 40% mínimo de la lista nominal, de que la mayoría diga sí quiero que se le revoque el poder al presidente, entonces quedaría en su lugar el secretario o secretaria de Gobernación, quien esté ocupando el puesto, ¿no? Posteriormente, cierto tiempo, el Congreso de la Unión tendrá que nombrar a un presidente interino, que ese presidente interino será quien, ahora sí, termine el periodo de gobierno del presidente al que le fue revocado el poder. Hasta ahí el mecanismo. Ahora vamos al análisis de los motivos de la revocación de mandato, de los vicios de la revocación de mandato. Primeramente veamos un poco de los vicios, que en mi percepción son los que alcanzo a vislumbrar. Primer vicio es que la revocación de mandato fue propuesta por el presidente de la República, no por los ciudadanos. Y el artículo 35 de la Constitución Política dice que es derecho del ciudadano, no del ciudadano presidente, que en este caso sería absurdo que él solicitara su propia revocación de mandato. Bueno, el asunto es ese, primer vicio.
Después, cuando el presidente, asesorado, tal vez tardíamente, por su gente, ve que no va su asunto en lo legal, inicia la recolecta de firmas por parte de organizaciones y su propio partido político, que obvio le son afines. Inician la recolecta de firmas, la recolección de firmas en 17 entidades federativas por lo menos. Y efectivamente las llevan al INE, como indica el procedimiento, y el INE valida. Ese es un vicio, porque partimos de algo ilegal. Y para darle legalidad, después de haberlo promovido, entonces ya recolectan las firmas. El vicio real ahí es que las firmas son solo de la gente que apoya al presidente o que sigue al presidente o a su partido, y de las organizaciones afines a su partido. Siguiente vicio que se puede detectar, no yendo muy lejanos, no yendo muy al análisis profundo. Resulta que estamos buscando, entre comillas, la revocación de mandato. Pero la promoción que están haciendo las organizaciones no es de revocación de mandato, es de ratificación de mandato. Como si fuera esto una mini reelección. Ese es el vicio que encontramos ahí, el vicio de fondo. Y ahí uno se pregunta, ¿a qué obedece que el presidente esté promoviendo su revocación de mandato? Los motivos de la revocación de mandato. Y quiero pensar que el presidente está jugando con el pueblo de México, con la sociedad mexicana. Está probando el fuego, a ver hasta dónde le alcanza para no quemarse. Porque sabe que no se va a quemar. No sería tan aventurado en este ejercicio si no supiera cuál es el resultado. El resultado, puntos más, puntos menos, le va a favorecer. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a ir a votar? Pues la gente que es beneficiada hoy día por los programas sociales. Y no es exclusivo de este presidente, eso ha sido siempre, solo que hoy hablamos de una revocación de mandato. Entonces, ¿quién va a ir a votar? Pues la gente de Morena, la gente afín al proyecto de la 4T. Y ellos, ¿ustedes creen que van a votar por revocar el mandato? No, está bien fácil. Van a votar por la ratificación del mandato, cosa totalmente innecesaria, porque el señor fue electo por 6 años. Entonces, ¿para qué hacer una revocación de mandato? Quiere alimentar su ego el presidente. El presidente sabe que aunque los números pudieran cambiar, en lo general va a salir ratificado y le va a decir a la ciudadanía, a los medios, a los países, le va a decir, miren, soy el presidente demócrata de los tiempos modernos de México. Le di al pueblo de México la oportunidad de que me revocaran el mandato. Y miren, prácticamente me reeligieron. El pueblo de México entonces me quiere. Soy invencible, soy indestructible y puedo hacer con México, con el pueblo de México, el experimento que yo quiera y me van a seguir apoyando. Ese es el ego, es el asunto personal que yo veo en el presidente. Ahora bien, la revocación de mandato no es un asunto malo en realidad, al contrario, es un asunto de democracia participativa, es un asunto positivo para el ciudadano mexicano, siempre y cuando se abstuvieran los partidos políticos o se regulara el actuar de los partidos políticos en este proceso de revocación de mandato y en los que vengan. Sería positivo para el pueblo de México. Lo positivo de aquí
es que a partir de hoy, que se reformó la Constitución y que se creó la ley específica de revocación de mandato, a partir de esto, todos los ciudadanos sabemos que existe la posibilidad de decirle ya no al presidente, a este o a los que vengan, y a otros funcionarios de elección popular. Eso es lo verdaderamente positivo de esto, y eso sí se aplaude, independientemente de lo negativo que ya hemos comentado y que es muy evidente. Pero ¿qué pasa con el pueblo de México? Esa es la otra parte preocupante. Y no de ahorita, de siempre. ¿Qué pasa contigo y conmigo? Que dejamos que presidentes vayan, que presidentes vengan y hagan con el pueblo mexicano lo que su regalada gana les da. Y lo seguimos apoyando. Nos quejamos, pero vamos y votamos una vez más por esa persona. O bueno, votamos por aquel típico candidato que le gusta al pueblo de México, que es dicharachero, que es bromista, que nada se toma en serio, que le dice al pueblo de México que es el pueblo, el mejor pueblo, bueno y sabio. Aunque sabemos que no somos un pueblo ni tan bueno ni tan sabio. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad que tenemos, que somos? No analizamos realmente cuando vamos a votar. Tan es así que hoy vemos en la política y en los puestos de elección popular muy importantes. Vemos a gobernadores, presidentes municipales, futbolistas, artistas, entre comillas, que de política saben lo que yo sé de química, y que de legalidad saben lo que yo sé de matemáticas. Nada. Sin embargo, fueron electos por ti o por mí. Ese es el problema de México, en lo político y lo social. Pero bueno, veamos cómo nos va en la revocación de mandato. Desde mi punto de vista, no es necesario participar. Yo así lo veo. No es necesario participar. Porque la verdad es que al señor se le eligió por 6 años. Que no juegue con nosotros a que quiere revocarse su mandato, ¿no? Además, en el supuesto caso de que se le revoque el mandato, ¿quién va a quedar? Secretario de Gobierno. Y después un presidente interino electo por el Congreso. El secretario de Gobierno queda como presidente provisional. Dígame, sí o no, ese secretario de Gobierno es gente del presidente. El presidente interino que elija el Congreso va a ser gente afín al presidente. ¿Por qué? En este caso porque el Congreso es mayoría del partido que apoya al presidente o de los partidos que lo encumbraron al poder. Entonces díganme ustedes, ¿qué va a cambiar en realidad? Nada. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya agradado este video. Es para efectos de una tarea, no es para efectos de otros usos. Gracias, saludos.